Bien, buenos días. Vamos a iniciar con esta clase que es la educación y religión incaica. ¿De acuerdo? La educación. Empezamos. Primer punto, la educación de la nobleza. Los jóvenes recibían una educación formal, planificada, estricta, rígida, religiosa. Tenían un centro educativo llamado el Yachayhuasi, conocida como la Casa del Saber. El maestro era el amauta. Se le enseñaban mayormente formas de gobernar, todo realizado o enfocado en la administración del imperio. Por otro lado, las mujeres, a quienes se les llamaba agyas o escogidas, recibían una educación profundamente religiosa. A ellas se les educaba en el Agyaguasi, o Casa de las Escogidas. Tenían como maestros a mujeres ancianas y de gran experiencia, llamadas las mamacunas. Se les enseñaba labores domésticas y muchas de ellas eran escogidas para ser esposa de un inca o de un curaca o una persona importante de la nobleza. ¿De acuerdo? En cuanto a la educación del pueblo, los jóvenes recibían una educación práctica, espontánea, comunal, no programada. Se realizaba en el campo o en el hogar y los maestros eran los padres. ¿De acuerdo? Se les enseñaba la agricultura, construcción de caminos, todo relacionado a labores que los padres les enseñaban, a cultivar, a manejar la ganadería, a la creación de andenes, todo ligado a la agricultura y la ganadería. ¿De acuerdo? El código moral de los incas estuvo formado por dichas normas que eran una especie de preceptos o mandatos divinos cuyo cumplimiento era obligatorio para todos los habitantes del imperio. Entre tales preceptos morales figuran las siguientes, como podemos observar en esa imagen, ¿no? Amayuya, Amasúa, Amaqueya. Amayuya, no seas mentiroso, no mientas. Amasúa, no robes o no robarás. Amaqueya, no seas haragán o no seas ocioso. Códigos morales que debían ser cumplidos por todos los miembros del imperio incaico. ¿De acuerdo? Ahora pasamos al siguiente punto, que es la religión. La religión incaica era politeísta, panteísta, con práctica de sacrificios humanos. Quiere decir panteísta, ¿por qué? Quiere decir que todo lo que observamos ha sido creado por Dios y Dios forma parte de todo. Ese era ser panteísta. ¿De acuerdo? También realizaban el culto a los muertos, basado en la creencia de la inmortalidad del alma. Momificaron los cadáveres de sus soberanos y junto con estos cadáveres se colocaban artilugios, alimentos, ¿no? que según ellos iban a ser utilizados en la otra vida. Entre las prácticas que más realizaban eran los sacrificios, ofrendas, cánticos, la consulta a la coca. Los servidores o los personajes ligados a la religión era el Humo, que era conocido como el sumo pontífice, los Huilaca eran los sacerdotes y las Agya, las escogidas, ¿no? Las hijas del sol. Luego pasamos a conocer un poco más acerca de la visión cosmogónica o la cosmovisión incaica, con algunas variaciones, ¿no? Según las crónicas que podemos consultar. Los incas aseveraron que existían tres niveles en el mundo: el Hanan Pacha, el Urin Pacha y el Uhu Pacha, o también conocido como el Uku Pacha. ¿De acuerdo? El Hanan Pacha, como observamos en la imagen, era el mundo de arriba, morada de los dioses, donde van los buenos a morir. El Urin Pacha, el mundo del medio, también conocido como Kai Pacha, era el mundo de los seres humanos, de los runas, del pueblo, el mundo de los animales, las plantas. Y luego el Uku Pacha, el mundo interior, el mundo de abajo, donde se encuentran los animales, las personas que han muerto, ¿no? Donde van los malos. ¿De acuerdo? Continuamos. Tenemos los huancas, conopas, las pacarinas y las apachetas, que eran mayormente
divinidades locales. Vamos a conocer un poquito más de ellas. Empezamos con las huancas y conopas. Eran elementos relacionados a la religiosidad andina. A ver, las huancas eran monolitos de piedra identificados con los antepasados, fundadores del Ayllu. Se les colocaba en los campos de cultivo a manera de guardianes. Las conopas fueron pequeñas representaciones en piedra, en cerámica o madera, de productos agrícolas y ganaderos que al ser enterrados en los campos buscaban propiciar su reproducción. Eran mayormente símbolos de fertilidad agraria. ¿De acuerdo? Tenemos las pacarinas. Las pacarinas podían ser cerros, cuevas, piedras, volcanes. Eran deidades. Mucho se piensa, por ejemplo, en la actualidad, cuando surge esta frase, el cerro te ha comido o el cerro se ha llevado tu alma. ¿No? Es cuando una persona no tiene conocimiento, ya que según la mitología incaica, algunos cerros tienen vida, son deidades. ¿Ok? Que para ingresar o estar cerca de esos lugares hay que hacer un pago a la tierra. ¿De acuerdo? Las apachetas, ofrendas en forma de montículos de piedra, como podemos observar allí. Estas ofrendas eran consideradas como sagradas, ubicadas al borde de los caminos. Se agradecía para la protección de la ruta, el buen recorrido. Generalmente estaba asociado a la divinidad de la Pachamama. Quizás ustedes cuando han ido de viaje a la sierra o a algunos lugares de la costa han observado estos montículos. Esto es sinónimo de buen augurio para que en el viaje se vaya bien. ¿De acuerdo? Pasamos a los dioses incaicos. Hay dioses principales que son, por ejemplo, Viracocha, que era el Señor Supremo, creador del fuego, de la tierra y de todo lo que podemos observar. Y el Inti era el dios adorado en el imperio incaico y el dios del sol, dios de la vida. ¿De acuerdo? Tenemos otros dioses secundarios, como la luna, la quilla, ¿no? Esposa del Inti, las estrellas, que era denominada Koyur, el rayo, el trueno y Lapa, el arco iris Kichi, Pachacamac, considerado como el fecundador de la tierra, Pachamama o Mamapacha, diosa de la tierra. Pachacamac también es considerado el dios de los temblores, y creía en la existencia de un dios maligno llamado Supai, como podemos observar ahí. ¿De acuerdo? De acuerdo, estos son los dioses incaicos, ¿no? Y cada uno estaba relacionado mayormente a un elemento de la naturaleza. Y con ello culminamos la clase del día de hoy. Recuerden, las tareas deben ser elevadas, deben ser subidas a la plataforma de Classroom para que sea más fácil la clasificación de estas. ¿De acuerdo? Y en la ficha de información podemos observar la tarea. En la plataforma también estará colgada la tarea que deben de realizar. En la ficha de información van a observar cuál es el último día para poder presentar su tarea. ¿De acuerdo? Que tengan un buen día.